existencia de las señoras senadoras y los señores senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 72 ciudadanas senadores y ciudadanos senadores. En consecuencia, hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión extraordinaria del Senado de la República correspondiente al lunes 1 de julio de 2019 en el marco del segundo periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la 64ª legislatura a que fue convocado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión extraordinaria anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica. Sí se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente, por mayoría. Gracias, senador secretario. Tenemos entonces la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos segunda, por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Para ubicación del tema, el 14 de marzo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción 30 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio. Dicha reforma tuvo por objeto aumentar el catálogo de delitos por los cuales procede la acción de extinción de dominio, pues adicionalmente a los hechos de corrupción y de actividades ilícitas en perjuicio grave del orden público, se incorporaron los delitos de encubrimiento, aquellos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y aquellos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. El decreto señalado en su artículo segundo transitorio le otorga al Congreso de la Unión un plazo de 180 días posteriores al inicio de su vigencia para la expedición de la legislación nacional única en materia de extinción de dominio, lo cual recae en el asunto que nos ocupa y forma parte de los asuntos que debemos atender en el desarrollo de este periodo extraordinario. Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de hoy y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del reglamento, queda de primera lectura. En virtud de lo anterior y de acuerdo a lo solicitado por las comisiones correspondientes, solicito a la Secretaría en votación económica se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza la dispensa de lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza la dispensa, presidente. En consecuencia, al dispensarse la segunda lectura,
Procedemos a su discusión. Se concede el uso de la palabra al senador Julio Ramón Menchaca Salazar para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia hasta por 10 minutos. Gracias. Muy buenos días, señoras y señores senadores. Con su permiso, senador presidente. Presento a nombre de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda un dictamen que es importante, fundamental para el Estado mexicano. Un dictamen que sintetiza 5 iniciativas, 2 del senador Monreal, una del senador Mancera, una del Grupo Parlamentario del PAN y una de su servidor. Este dictamen contiene la Ley Nacional de Extinción de Dominio, modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley de Concursos Mercantiles, a la ley que hoy en día regula al SAE y también a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Debo reconocer la valiosísima participación de senadoras y senadores de ambas comisiones y particularmente del senador Mancera, del senador Cepeda, de la senadora Claudia Anaya, una participación muy importante del senador Dante Delgado y de instituciones como la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobernación, el SAE y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Ha sido un trabajo muy intenso en donde la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia, la Secretaría Técnica de Estudios Legislativos, los asesores, estuvieron durante muchas horas escuchando distintos elementos que permitieran a este dictamen tener la fortaleza que el Estado mexicano va a utilizar para inhibir, por un lado, las fortunas provenientes de actos delictivos y por otro va a tener un destino conveniente para esos recursos. En primer término, el diseño que se realizó por parte de la Comisión de Justicia fue un documento que tenía alrededor de 270 artículos que finalmente, y a través de las sugerencias para hacer un procedimiento práctico, un procedimiento ágil, fundamentalmente oral, aunque también contiene actividades mixtas, se redujo a 251 artículos en 8 títulos y en 17 capítulos. En el procedimiento de extinción de dominio se establece claramente que corre por cuentas separadas la extinción de dominio de un procedimiento penal, que el Ministerio Público va a tener la facultad de iniciar los juicios de extinción de dominio ante un juzgado competente para esto y que va a tener 2 etapas fundamentales: la preparación a juicio y la audiencia de vista y de resolución. Se pretende en esta ley que se estén regulando correctamente los supuestos del artículo 22 constitucional en su fracción cuarta y que esos delitos que se establecen ahí puedan estar siendo perseguidos en algo que ha sido muy sensible para la seguridad nacional, que es el enriquecimiento, que es el acumulamiento de riquezas por parte de la delincuencia organizada. Entre otros, están considerados el robo de los hidrocarburos, el secuestro, de la extorsión y los 11 tipos que establece el artículo 22 en su fracción cuarta. Hay una definición exacta de los tiempos procesales. Fue muy importante las aportaciones que hizo la Fiscalía General porque finalmente va a ser ella,
junto con las procuradurías y fiscalías de los estados, las que van a estar utilizando esta figura para poder inhibir la riqueza y por otro recuperar hacia el Estado mexicano ese recurso. Esto es todo un andamiaje jurídico que contempla también modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se establece claramente diferenciaciones y empates entre los dos procedimientos. No va a haber necesidad, como es el espíritu de la ley, que haya una vinculación a proceso, sino con los indicios que tenga el Ministerio Público va a poder establecer los elementos suficientes para solicitarle a un juez la extinción de dominio. Y como lo comenté, corre por cuentas separadas del juicio penal. Es importante señalar también que hubo modificaciones a la ley de concursos mercantiles precisamente para establecer en una ruta de seguimiento los elementos que cuando estén involucradas personas jurídicas o empresas se estén siendo sujetas de esta extinción de dominio. En lo que corresponde a lo que es la ley que fundamenta lo que hoy conocemos como SAE, que se transforma en el Instituto de Administración de Bienes y Activos, se establecen todos los elementos que le permitan a este instituto estar protegiendo, administrando, resguardando y destinado todos los bienes que son motivo de esta ley. Hubo en la Ley Federal de Enajenación y Administración de Bienes del Sector Público 85 artículos que han sido modificados y que en esa condición van a establecer reglas de claridad, de transparencia y de destino. Finalmente, y de una manera muy resumida, comparto con ustedes que también se establece una modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para establecer en qué consiste el gabinete social. Se ha mencionado desde administraciones anteriores que existe un fundamento, que existe un gabinete social, pero que no tiene fundamento en la ley. Pudiendo el Ejecutivo crear distintos organismos, nosotros pensamos en las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos que debemos ejercer esa facultad que nos permite la ley orgánica y todas las atribuciones que tenemos como Cámara de Senadores para estar modificando las leyes orgánicas y evitar el uso indiscriminado de decretos del Ejecutivo. En la constitución de este gabinete social se involucran 11 dependencias del Ejecutivo que tienen que ver con el destino de los bienes que puedan ser por sentencia firme utilizados para una serie de programas sociales y una serie de objetivos que tiendan a retornar hacia la población ese recurso obtenido, esos bienes obtenidos, quitados a los criminales y que funcione como ha sucedido en otros países de una manera exitosa. Es bien cierto que ya existía una ley federal de extinción de dominio y que también en varios estados de la República hay leyes locales de extinción de dominio. La intención, al reformar el artículo 22 constitucional, es crear una ley nacional que permita unificar todos los criterios, que le sirva a la Federación y a las entidades tener un procedimiento similar que incluya un registro de los asuntos que se ven en la extinción de dominio y que sea compartido a través de la Conferencia de Procuración de Justicia de su Secretaría Técnica. Es importante resaltar también
que se establecen en esta ley de extinción de dominio artículos transitorios que van a permitir en el transcurso del tiempo mejorar esta figura. Por un lado, se otorga un plazo a los tribunales locales, a los tribunales superiores de justicia, para que homologuen su legislación local y que puedan tener los instrumentos jurídicos para atenderla, y también incluso a la propia federación, al propio Poder Judicial, para tener jueces especializados. Pero hay un artículo particularmente transitorio que nos va a permitir estar en condiciones en un año a partir de la vigencia de la ley para que haya una revisión incluso constitucional y todas las que correspondan a las legales, y entonces sí estar trabajando con una plataforma única, nacional, y que tenga particularmente el espíritu de retornar a la población mexicana un bien que fue adquirido a través de una conducta ilícita, a través de conductas que en extremo podemos llamar criminales, que afectan la seguridad y que atacan el punto más sensible de la delincuencia organizada, que es la enorme cantidad de recursos con los que cuenta. Entonces yo los invito, señoras senadoras, señores senadores, a que ese ejercicio que se realizó durante muchas horas y que se realizó en muchas jornadas de trabajo, que dio por resultado una aprobación unánime en la última sesión de Comisiones Unidas, se transforme también hoy en el Senado de la República, en este pleno, en una votación, y mandemos un mensaje claro de honestidad, de rectitud y de compromiso con la población mexicana. Muchas gracias. Gracias, senador Menchaca. Tiene ahora la palabra la senadora Ana Lilia Rivera para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, hasta por 10 minutos. Con permiso de la presidencia, estimadas senadoras y senadores de la República, a nuestro querido pueblo de México, a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores les fueron turnadas para estudio y elaboración del dictamen correspondiente 3 iniciativas con proyecto de decreto que se describen en el apartado de antecedentes, por las que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, así como la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Con gran satisfacción puedo decir que el dictamen que hoy nos ocupa es un trabajo de muchos, pero de muchos compañeros que han colaborado durante horas, sobre todo con la Comisión de Justicia, que ha llevado de manera generosa, diplomática y política nuestro compañero Julio Menchaca. También es importante decir que el producto que hoy presentamos legislativo ante ustedes está más depurado y de mucho mayor calidad legislativa que las versiones anteriormente presentadas. Esto se debe en parte al trabajo de los órganos técnicos de las comisiones dictaminadoras, pero sin duda se debe también a la apertura que tuvo el procedimiento de dictaminación para escuchar las voces de todos los senadores interesados en aportar para la construcción de una ley efectiva, y sobre todo la recepción y concertación de opiniones de las instancias gubernamentales que se encargarán de darle aplicación a la ley, quienes mejor que nadie conocen las deficiencias del sistema y las necesidades que hay que atender para darle oportunidad a la operatividad de la extinción de dominio como un instrumento estratégico de política criminal.
En este tenor no tengo dudas que la ley que hoy se propone es un instrumento jurídico eficaz para el combate a la delincuencia y la inseguridad que tanto laceran a nuestro país, sin por ello apartarse del respeto irrestricto al texto constitucional y a todos los derechos humanos que ahí se reconocen, así como a los tratados internacionales de los que México es parte. Por mencionar algunos de los aspectos destacables del proyecto, se pueden enunciar los siguientes. En primer lugar, el proyecto garantiza la seguridad jurídica de toda persona al establecer como precisión cuáles serán los hechos ilícitos que darán lugar a la acción de extinción de dominio, de conformidad con el artículo 22 constitucional. Esto resulta de suma relevancia para el fenómeno de desconcentración normativa de los tipos penales que ya no solo se encuentran en los códigos penales, sino en diversas leyes especializadas. En otro aspecto, la propuesta garantiza la independencia y la autonomía del juicio de extinción de dominio, desvinculándolo completamente del proceso penal. Con esto se atiende a la teleología o reforma constitucional al artículo 22, que pretendía librar a la extinción de dominio de los efectos de las actuaciones procesales de los juicios penales. Ahora, conforme a la actual propuesta, la acción de extinción de dominio no tendrá que nacer necesariamente de una investigación penal, sino que el Ministerio Público podrá preparar su acción con base a la información que obtenga de autoridades de todos los niveles de gobierno e inclusive proveniente de particulares. Por otro lado, la nueva propuesta adopta el sistema de enjuiciamiento mixto. Preponderantemente será oral, con lo que se da una mayor celeridad al proceso y se garantiza de mejor manera el respeto a los derechos fundamentales de las partes en virtud de los principios de igualdad procesal, inmediación, contradicción, continuidad, concentración y publicidad que rigen a los juicios orales. Con lo anterior, queda de manifiesto que esta ley tiene, entre otras bondades, la depuración de su articulado, que brinda una norma adjetiva, concreta y de fácil comprensión, pero que al mismo tiempo es completa y suficiente para solo necesitar de la supletoriedad excepcionalmente. Finalmente, es necesario mencionar que con las reformas y adiciones a las diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y la Ley de Organizativa Orgánica de la Administración Pública Federal, se logra una armonía normativa y orgánica que garantiza uno de los principales objetivos de la extinción de dominio ordenado en el artículo 22 constitucional, que el Estado cuente con los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo en todo momento al interés público y a las necesidades prioritarias de la sociedad. Pese a todo lo positivo de este proyecto, dada la complejidad de su materia y en virtud de que se trata de una primera experiencia de aplicación nacional, es razonable que el instrumento, al igual que cualquier norma, sea perfectible y que en su aplicación práctica salgan a la luz cuestiones que ameriten mejora, que será responsabilidad de la legislatura atender y solucionar, lo cual no representa ningún problema para que esta legislatura, con la voluntad política y el interés que ha manifestado por el bien de la nación, como parte de esta soberanía, se ha mostrado y se mostrará en todo momento dispuesto a las correcciones si fueran necesarias. Por las razones antes mencionadas, invito con agrado a todos los presentes a votar favorablemente el presente proyecto que hemos presentado para el bien de nuestro país. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Rivera. Terminando la presentación del dictamen, pasaremos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios y vamos a comenzar con la intervención del senador Eduardo Enrique Murat del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Adelante, senador. Sí, senador Menchaca, permítame, por favor, senador Murat, sonido en el escaño del senador Menchaca.
Presidente, con todo respeto le pediría que, con fundamento en el artículo 105 y de conformidad a los acuerdos que tuvimos con los grupos parlamentarios, se estableciera, solicito una moción suspensiva antes del posicionamiento de cada uno de ellos para poder estar ajustando algunos puntos que quedaron por resolver y pueda transitar esta iniciativa con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios. Si es usted tan amable, presidente. La moción suspensiva tiene dos objetos, uno que sea devuelto a comisiones y otro para revisar el asunto. Entiendo que usted plantea para la segunda opción, para que pueda ser revisado el asunto y continuar con el debate posteriormente en esta misma sesión. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se autoriza esta moción suspensiva que solicita el presidente de la Comisión de Justicia. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza la moción suspensiva solicitada por el senador Julio Menchaca. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, presidente. Muchas gracias. Se autoriza la moción suspensiva y el dictamen se abordará posteriormente en esta misma sesión. Gracias, senador Murat, y disculpe. En consecuencia, en virtud de que abordaremos después este mismo punto, vamos a pasar a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda, con opinión de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar los cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades en situación terminal, limitantes o amenazantes a la vida, así como la utilización de los medicamentos controlados como parte del derecho a la salud. A dicho dictamen se le dio primera lectura en la sesión del día 29 de abril de 2019. En consecuencia, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen y se pone a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen y se somete a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, presidente. Muchas gracias, senadora. Pregunto a las comisiones si algún senador o senadora va a presentar este dictamen. Adelante, senadora Kenia López Rabadán, para presentar el dictamen. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. El presente dictamen, presidente, es resultado de la iniciativa presentada por mi compañero, el senador Miguel Ángel Mancera, mediante el cual se busca proporcionar a los enfermos crónicos o terminales y a sus familias las medidas y previsiones médicas y sociales que reduzcan al máximo posible su sufrimiento, velando por la calidad de vida del paciente, todo en plena observancia y respeto por la vida, la dignidad y los derechos humanos. Para garantizar lo anterior, las comisiones dictaminadoras nos apegamos a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud,
quien define los cuidados paliativos como el tratamiento integral que mejora la calidad de vida de pacientes y familiares que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de su prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, la evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicoemocionales y espirituales. La importancia de reconocer y garantizar acceso a los cuidados paliativos y el uso de medicamentos controlados es que se amplía la oferta de posibilidades que pueden brindarse de manera conjunta a los tratamientos médicos. Cuando las personas son tratadas en múltiples áreas y enfoques con una visión humana, mejora su calidad de vida y la de quienes les rodean. La medicina y la ciencia siempre deben estar al servicio y procuración de la vida, de la salud, de la integridad y dignidad humana, aún tratándose en enfermedades graves o degenerativas. El dictamen que presentamos beneficia a los pacientes y coadyuva con las instancias de salud a brindar un mejor servicio. Coincidimos con el promovente de que el Estado debe brindar un servicio de salud adecuado que evite el dolor de los pacientes, respetando el derecho de todas las personas a vivir sin sufrimiento. Es importante distinguir los cuidados paliativos de eutanasia o suicidio asistido, ya que estos últimos tienen como finalidad terminar anticipadamente con la vida, cuestión que no ocurre con los cuidados paliativos. La reforma al párrafo cuarto del artículo cuarto de nuestra Constitución Política que está a discusión es un logro, ya que reconoce el derecho humano de cuidar con cuidados paliativos y la obligación que tiene el Estado de brindarlos. La propuesta de dictamen quedaría en este sentido: toda persona tiene derecho a la protección de la salud en condiciones de dignidad. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, incluyendo los cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades en situación terminal, limitantes o amenazantes a la vida, así como la utilización de los medicamentos controlados, y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Kenia López. Tiene el uso de la palabra el senador Eduardo Ramírez para la presentación del dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales. Gracias, presidente. Con su venia de la mesa directiva, honorable asamblea, el dictamen que está a su consideración del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de incorporar los cuidados paliativos multidisciplinarios de las enfermedades en situación terminal, limitantes o amenazantes a la vida, así como la utilización de los medicamentos controlados como parte del derecho a la salud. Como sabemos, los cuidados paliativos son la atención que se proporciona a los adultos y a los niños con enfermedades graves, que se enfoca en aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias, pero que no tiene el objetivo de curar la enfermedad en sí. Este cuidado provee alivio de síntomas. De acuerdo con la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre el fortalecimiento de los cuidados paliativos adoptado en 2014, son necesarios para garantizar a las personas el acceso a una vida libre del dolor. Además, se señalan las siguientes características. Los cuidados paliativos alivian el dolor y otros síntomas angustiantes.
afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal. No intentan ni acelerar ni retrasar la muerte. Integran los aspectos psicológicos y espirituales del cuidado del paciente. Ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte. Ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a la familia a adaptarse durante la enfermedad del paciente y en su propio duelo. Utilizan un enfoque de equipo para responder a las necesidades de los pacientes y sus familias, incluido el apoyo emocional. Mejoran la calidad de vida y pueden también influir positivamente en el curso de la enfermedad. En este sentido, y partiendo de que el acceso a la salud de todas las personas deben ser en condiciones de dignidad, los integrantes de estas comisiones coincidimos que las personas pueden optar por tratamientos para paliar las enfermedades. Estos cuidados están reconocidos expresamente en el contexto del derecho humano a la salud y sustituyen un planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes. La mayoría de las personas que necesitan los cuidados paliativos presentan padecimientos crónicos, tales como enfermedades cardiovasculares, que representan el 38.5%, el cáncer el 34%, enfermedades respiratorias 10%, SIDA 5.7%, diabetes 4.6%. Muchas otras que pueden requerir asistencia paliativa son la insuficiencia renal, enfermedades hepáticas crónicas, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, artritis reumatoide y enfermedades neurológicas. En México, en el año 2015, se registraron 650,000 defunciones, de los cuales el 13%, que representa más de 85,150 defunciones, fueron por cáncer. La mayor parte de las neoplasias son diagnosticadas en etapa avanzada. Debemos señalar que los cuidados paliativos pueden aliviar los problemas físicos, psicosociales y espirituales del más del 90% de los enfermos con cáncer avanzado. Por lo anteriormente expresado, los integrantes de las comisiones de puntos constitucionales, derechos humanos y estudios legislativos segunda, ponemos a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del presente dictamen. Reconocer el derecho a las personas enfermas en situación terminal, el optar por cuidados paliativos ante estas, les permitirá afrontarlas en condiciones de dignidad, procurando aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias, y así un porcentaje importante de pacientes en fase avanzada podrían aliviar su sufrimiento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Terminadas las presentaciones, pasamos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios y comenzamos con el posicionamiento del senador Joel Padilla, del grupo parlamentario del PT. Nos pide un momento, entonces vamos a continuar con la senadora Patricia Mercado, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. Gracias, presidente. La discusión sobre cuidados paliativos forma parte de una problemática más amplia de la muerte digna y la eutanasia. Por tanto, nos obliga a recuperar las profundas discusiones filosóficas, jurídicas y políticas que se han dado en las últimas décadas. Las preguntas principales al respecto, que han sido sintetizadas por pensadores como Dworkin, son: ¿qué es lo que le da un valor intrínseco a la vida humana? ¿Qué aspectos hacen inviolable a la vida humana y, por lo tanto, susceptible de protección de la ley?
¿Qué implicaciones tiene la obligación del Estado para proteger la vida humana? ¿Debería la ley permitir que otras personas o el Estado mantengan con vida a una persona contra su voluntad? Las respuestas desde un enfoque democrático, laico y de derechos humanos coinciden en señalar que la libertad, es decir, la autonomía de la persona para decidir sobre sí misma, y la integridad, es decir, la capacidad para cumplir materialmente el ejercicio de estas decisiones, son los principales elementos de la vida que son susceptibles de la protección de la ley. La muerte es un acontecimiento tan natural como terrible, pero lo es aún más en casos de personas postradas en cama por meses o años, hombres y mujeres que no tienen ningún pronóstico para curar su padecimiento y en cambio sí tienen la certeza de que aumentará su sufrimiento y que su organismo se dirige lentamente hacia el colapso. ¿Cuántas de nosotras y nosotros, ante el golpe de un fallecimiento, no hemos dicho, al menos no sufrió, se fue en paz, se pudo despedir de su familia? Y aunque este consuelo no resuelve la pérdida, nos ayuda a entender la importancia de procurar bienestar todo el tiempo que sea posible. Cuando una persona, a causa de algún padecimiento, ya no puede hacer sus actividades favoritas, ya no puede comer o respirar por sí misma, ya no puede comunicarse con sus seres queridos o interactuar con su entorno, es el momento en que debemos plantearnos la posibilidad de administrar cuidados, ya no con la intención de curar, sino con la de evitar a toda costa el sufrimiento. Cuando llegamos a este punto, el dilema entre prolongar la vida y evitar el sufrimiento. Y entonces son los factores biológicos y fisiológicos los que determinan el momento de la muerte, sin intervención humana. Pero es la aplicación de la ciencia médica la que define que ese último periodo se viva con el mayor bienestar posible. Todos y todas conocemos casos de personal médico que ha accedido a las peticiones de familiares y de pacientes para suministrar medicamentos que alivien el dolor, aunque sean ilegales. Por cierto, como la marihuana de uso medicinal, que ya es legal y que muchos pacientes, familiares no pueden hacer uso porque no se ha emitido el reglamento por parte de la Secretaría de Salud, que ya tenemos aquí un punto de acuerdo propuesto por Movimiento Ciudadano para que esto siga. Y estos familiares, pues efectivamente acuden a la ilegalidad. Decía que estos médicos que han suministrado, que conocemos a médicos que han suministrado medicamentos que alivian el dolor, pero también para retirar tratamientos que pueden prolongar la vida en condiciones insoportables, aunque ello contradiga algunas normas. Habrá quienes crean en milagros, quienes se sostengan en su fe y la esperanza. Eso es muy respetable. Lo que no nos parece válido es que sean la ley o la voluntad de otras personas las que impongan a alguien la penuria de soportar la pérdida ineludible de sus sentidos y las funciones de sus órganos, de sentir un dolor incesante, de cargar con su propio cuerpo que ya no representa nada de lo que para él o ella fue la vida. Morir es natural, pero hacer sufrir es inhumano. Por eso es un avance importante este dictamen, lo que hoy vamos a decidir, de reflejar en la Constitución la legalidad de los cuidados paliativos y la administración de medicamentos controlados para pacientes con enfermedades en situación terminal, limitantes o amenazantes para la vida, como aquí se plantea. Correctamente en este dictamen se plantean referencias importantes tanto de la Organización Mundial de la Salud como herramientas convencionales de profesionales de la salud que permiten determinar las diversas situaciones en que son pertinentes los cuidados paliativos. Por ejemplo, de acuerdo a variables como deambulación, evidencia de enfermedad, autocuidado, ingesta y conciencia.
Estoy convencida, estamos convencidos, el Movimiento Ciudadano, que este no es un derecho de la sociedad ni del Estado, sino de las mismas personas en uso de su autonomía, como una parte del derecho a la salud. Por ello, será importante trabajar en un consentimiento informado de pacientes y familiares para realizar correctamente estos procedimientos. Estamos completamente a favor de este avance, que ha sido un acuerdo posible en esta Cámara. Sin embargo, pienso que no basta con que el Congreso le dé permiso a los médicos para realizar ciertas acciones. No se trata de abrir canales reglamentarios en la Constitución para ver cómo fluyen a través de los derechos. Justamente el tema de una muerte digna nos señala el límite entre el dominio del Estado y el contrato social y el ámbito libre e inviolable de la persona de su propia vida. Se trata de reconocer expresamente los derechos de las personas de acuerdo a valores éticos. Y justamente uno de estos valores es el de evitar un sufrimiento innecesario, es hacernos cargo de construir un entorno de dignidad cuando la muerte nos alcance. En la Constitución de la Ciudad de México se afirma con toda claridad que el derecho a una vida digna implica el derecho a una muerte digna. Por ello, queremos invitar a esta Asamblea a que no nos detengamos aquí. Hoy logramos describir los procedimientos médicos que están permitidos, como los cuidados paliativos y la administración de medicamentos controlados. Trabajemos para definir claramente el concepto de muerte digna. Pongamos en el centro a las personas y sus derechos, y que sea de acuerdo a estos que diseñemos las reglas para las autoridades y no al revés. La muerte digna implica hacer referencia a la necesidad de evitar el dolor y sufrimiento innecesarios. Recientemente existe una muy buena referencia de estos conceptos, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta fue adoptada hace casi 4 años, pero no ha sido aún signada por nuestro país, pese a que recientemente ha sido objeto de atención, por cierto, en este honorable Senado, y también ya hay un punto de acuerdo presentado por Movimiento Ciudadano para convocar al Ejecutivo a que nos mande al Senado la ratificación de esta convención. Invito a senadoras y senadores a votar a favor de esta reforma y hacer un compromiso por lograr más avances al respecto. Es de suma importancia llevar adelante la armonización integral de los derechos reconocidos en diversos tratados y en la Constitución para que las personas tengan la posibilidad de evitar el sufrimiento en los momentos cruciales de la vida y de la muerte. Muchas gracias. Gracias, senadora Patricia Mercado. Tiene ahora la palabra la senadora Leonor Noyola Cervantes, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Adelante, adelante. Con su permiso, señor presidente, compañeras senadoras y compañeros senadores, a nombre del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, me permito hacer el posicionamiento correspondiente al dictamen de reforma constitucional de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, segunda en materia de cuidados paliativos. Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, entre ellos el derecho de protección a la salud, la autodeterminación personal y el libre desarrollo de la personalidad, que permiten que todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades
para vivir con dignidad, pues la vida es la mayor prerrogativa y el patrimonio más valioso de las personas. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de la recomendación 1418 emitida el 25 de junio de 1989 por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en materia de protección de los derechos humanos y la dignidad de los enfermos terminales y moribundos, estableció que el derecho de las personas en fase terminal o moribundas a la autodeterminación debe incluir medidas necesarias para dar eficacia a su derecho de salud. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial solo el 14% de las personas que lo necesitan reciben cuidados paliativos. En México mueren 600,000 personas anualmente, de las cuales la mitad, es decir, 300,000, mueren por padecimientos terminales que necesitan cuidados paliativos. De ahí que sea importante que los cuidados paliativos, como parte del respeto a la dignidad humana y extensión del derecho de protección a la salud, pueden ser requeridos por personas con enfermedades graves o muy dolorosas, pudiendo comenzar en el momento del diagnóstico y aplicarse en forma paralela con el tratamiento. Se destaca que el objetivo de estos cuidados es brindar bienestar a los pacientes para ayudarles a sentir mejor durante su tratamiento, incorporándose conjuntamente la atención de los problemas emocionales, sociales, prácticos y espirituales derivados de la enfermedad, a fin de mejorar la calidad de vida tanto para el enfermo como para los familiares. En este sentido, el presente dictamen reconoce los cuidados paliativos multidisciplinarios como parte importante de garantizar el derecho a la salud. Por ello, consideramos que esta reforma es de gran relevancia, ya que representa un nuevo enfoque de los cuidados paliativos, reconociendo que no solamente son necesarios para una muerte digna, sino que buscan fortalecer la dignidad del paciente durante su tratamiento. Por todo lo expuesto, las senadoras y senadores del Partido Verde aplaudimos esta importante propuesta y votaremos a favor de su aprobación. Por su amable atención, muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora Leonor Noyola. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Miguel Ángel Mancera, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD. Muy buenos días a todas y a todos, compañeras senadoras, compañeros senadores. Gracias, presidente. El día de hoy, el Grupo Parlamentario del PRD quiere reconocer el trabajo que se ha realizado en las comisiones que han estado en la línea de acción del análisis, del estudio y, por supuesto, de los planteamientos que hoy nos ocupan para tratar el asunto de los cuidados paliativos. Ha sido un trabajo intenso. Yo quiero reconocer al presidente de la Comisión de Salud, al doctor Navarro, muchas gracias. Por supuesto, también a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, a quien le agradezco, y a todos y cada uno de los integrantes, senadoras y senadores. Es un tema muy importante, el de los cuidados paliativos. Ese fue el consenso. Es un tema fundamental de los derechos humanos. Se trata de que las personas en la etapa terminal puedan tener el menor sufrimiento posible, que se pueda garantizar por parte del Estado, y de ahí que la reforma esté incluida en el artículo 4 constitucional. Se trata de que el Estado mexicano atienda el dolor
que se genera precisamente en esa etapa, en la etapa terminal a la que todos vamos a llegar de una u otra manera, todos y todas. Y que esta etapa final de la vida sea precisamente llevada con dignidad, sin importar el nivel socioeconómico. Esta es la parte también fundamental, toral. Se trata de que se dé garantía, que se respeten los valores individuales precisamente en esta etapa, que se eviten el daño y el dolor innecesario. Y eso se puede lograr. Hoy hay medicamentos que lo logran. Aquí en la Ciudad de México hicimos lo necesario en las reformas para que se pueda llevar hasta el domicilio el tratamiento de la morfina para evitar dolores que son terribles. Quienes hemos tenido algún familiar cuya etapa terminal va acompañada de dolor, sabemos y estoy seguro que saben de lo que estamos hablando. Por eso esta reforma es tan importante. Por eso yo reconozco que se haya avanzado, aunque también quiero señalar, como bien lo ha apuntado mi compañera Pati Mercado, no debemos quedarnos aquí. Hay que seguir trabajando para lograr un avance sustancial, para que además de ahora esta regulación importantísima en los cuidados paliativos y que ya estará incluida en la Constitución, se avance a lo que hoy tiene la Ciudad de México en su Constitución, en donde señala esto, que es el derecho a la muerte digna. No estoy hablando de un tema que sea tabú ni que pueda generar mayor complicación. Es parte ya del lenguaje que se está manejando en todos los foros internacionales y como se reconoce además en diversas legislaciones. Estoy seguro que se podrá avanzar hacia allá. El objetivo final es este, el deber de las autoridades, el deber del Estado mexicano de evitar el dolor, de evitar que las agonías sean sin una calidad indispensable que cuide la dignidad de las personas. Por ello, sé que se seguirá avanzando. Ahora, con este paso que damos, si el Pleno tiene a bien aprobar esta reforma constitucional, vendrán adecuaciones a la Ley General de Salud, vendrán modificaciones, vendrán reformas que, créanme, compañeros y compañeras, mucho lo vamos a agradecer, mucho lo vamos a reconocer. Cualquiera de nosotros puede estar en una situación como la que hoy estamos planteando con esta reforma constitucional. La encuesta nacional sobre muerte digna, que así se denominó, marca que el 58% está tomando conciencia ya de esto y está a favor. ¿Y por qué? Pues porque hay que informar, porque si no estaríamos hablando del 100%. Todavía tenemos un largo camino de información para que todo el mundo esté al tanto. Lo digo porque incluso en el debate, en este debate que sostuvimos, se hablaba de si esto no era eutanasia. Claro que no, esto no tiene que ver con la eutanasia. La eutanasia es precisamente el terminar con la vida, donde interviene la voluntad para terminar con la vida. Aquí estamos hablando de garantizar que en el momento de la agonía se lleve con dignidad. Es algo absolutamente distinto, que incluso en la Ciudad de México se maneja uno de los términos más cerca de la voluntad anticipada,
que de este que nos ocupa el día de hoy, de los cuidados paliativos. Estamos dando un paso muy importante, es un gran paso, es una reforma constitucional que le va a cambiar la forma de llegar a la etapa terminal, a la etapa final, a todas las mexicanas y a todos los mexicanos. No tengo duda de ello. Por eso reitero mi reconocimiento a cada uno de ustedes en el trabajo que se ha realizado y espero que podamos alcanzar el consenso necesario para aprobar esta fundamental reforma constitucional que llega a lo más profundo del cuidado, de la dignidad y, por supuesto, del trato y el tratamiento de los derechos humanos en nuestro país. Es una reforma trascendental, compañeras y compañeros. Muchas gracias por todo su apoyo a las comisiones que intervinieron y ahora lo hago extensivo para el voto de mis compañeras y compañeros. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Miguel Ángel Mancera. Quiero darle la bienvenida a ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan del municipio de León, estado de Guanajuato, invitados e invitadas por la senadora Antares Vázquez. Bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República. Bien, ahora tiene el uso de la palabra la senadora Marcela Mora, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Buenas tardes a todas y todos. Somos muy poquitos senadoras y senadores. Todo el mundo está en trabajos de comisión. Si hay quórum, ¿sí? Con su permiso para todos. Adelante, senadora. En este país, la salud es un derecho consagrado en el artículo 4 constitucional. Sin embargo, el panorama muestra una realidad de problemas que se deben asumir y atender, y es nuestra obligación. Ante el aumento de enfermos con patologías crónicas y degenerativas, las deficiencias se hacen evidentes, como la falta de equidad en el acceso a los servicios de salud, la ausencia de formación, presupuesto, abasto de medicamentos, la deshumanización de los profesionales, la falta de programas y planeación, entre otras. Más de 50 millones de personas mueren al año víctimas de enfermedades fatales como el cáncer, el SIDA, el Parkinson. Estos datos son de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país, de acuerdo con la Guía de Manejo Integral de Cuidados Paliativos de 2018, se registraron en el año 2015 655,000 defunciones, de las cuales el 13% fueron causadas por cáncer. Claramente, las enfermedades oncológicas representan una de las primeras causas de muerte en nuestro país, lo que obliga a mirar hacia una medicina que incorpore los cuidados paliativos, una atención integral a los enfermos, con la finalidad de ayudar a estos pacientes a tener una mejor calidad de vida y, ¿por qué no?, también una buena muerte. La mayoría de las personas que necesitan los cuidados paliativos presentan padecimientos crónicos, tales como enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, SIDA y diabetes. En esencia, es concebir al ser humano de forma integral y ofrecer una atención especial, dejando de lado la indiferencia, el desconocimiento y la deshumanización sobre lo que significa despedir la vida con dignidad, ofreciendo la mejor calidad de vida posible hasta el momento de la muerte. No alargarla a toda costa, ni tampoco acortarla. Cuidar cuando no se puede curar. Ese es el lema de los cuidados paliativos. La OMS
Lo define como la asistencia integral, individual y continuada de la persona enferma en situación avanzada y terminal, teniendo en el enfermo y la familia la unidad a tratar desde el punto de vista activo, vivo y rehabilitador para brindar el mejor confort posible. Ayudar a bien morir, aliviar el dolor, además de contribuir con el entorno familiar y comprender el proceso y la muerte, es necesario. Tenemos que construir un enfoque humanista de cara a la medicina que, sin perder su rigor científico, se adentre en el conocimiento del ser humano, en su mente, en sus emociones y en sus subjetividades. Si bien el costo es creciente en el tema de estos tratamientos, es menester desarrollar estrategias en el sistema de salud para el cuidado de este tipo de pacientes, dirigiendo todos los esfuerzos por aliviar el dolor, así como prevenir este tipo de enfermedades que nos llevan a hablar de este tema. Por ejemplo, la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos en la Ciudad de México brinda atención a 120,000 pacientes al año, a quienes se brinda capacitación y trato personalizado mediante el equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, a través de médicos, enfermeras, trabajadores sociales, asistentes médicos, ya sea dentro de las instalaciones o mediante llamadas telefónicas con una vigilancia de 24 horas al día, así como el manejo domiciliario o a través de los hospitales. Asimismo, es indispensable introducir los cuidados paliativos en la formación de médicos, enfermeras, enfermeros y el resto de los profesionales de la salud, humanizando un saber y una práctica médica caracterizada por haber olvidado la condición humana. Además, se desdibuja la representación que se ha construido del hospital como el sitio donde se va a morir en soledad y donde la vida que se apaga no tiene ninguna trascendencia. Nos aproximamos a un modelo de salud en función de mejorar la calidad de vida, donde nacer y morir no sigan siendo objeto de las más diversas manifestaciones de violencia y sobre todo de indiferencia. Si bien es cierto que debemos tomar conciencia de nuestra impermanencia, también debería ser una prioridad velar porque la vida termine de la manera más digna, con el menor desamparo y dolor posible, aceptando la muerte como un proceso natural y no como parte de un tratamiento frustrado. Mi reconocimiento al senador Miguel Ángel Mancera por la iniciativa presentada, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda, por el trabajo realizado en el presente dictamen, que propone reformar el artículo 4 de la Constitución a efecto de incorporar cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades en situación terminal, limitantes o que amenazan la vida. Por el que se propone que toda persona tiene derecho a la protección de su salud y que la muerte digna a través de los cuidados paliativos comprende tratamientos multidisciplinarios con medidas de prevención en síntomas con distintas aplicaciones de las ramas científicas de la medicina, con el objeto de resolver los problemas emocionales, sociales, psicosociales, prácticos y espirituales del paciente, asegurándole hasta el último momento una mejor calidad de vida. El Grupo Parlamentario de Encuentro Social votará a favor de esta reforma, asumiendo el reto que tiene que plantearse en el sistema de salud de nuestro país. Los cuidados paliativos representan un saber y una práctica médica centrada en el paciente y en su familia de forma integral y un compromiso con valores éticos humanizadores. Aprovecho la tribuna y la amable atención que tienen para conmigo para señalar que el germen y el buen asiento para sembrar este tipo de iniciativas tiene que ver con el derecho, con la sociedad pensada desde los derechos. Y esto es gracias a un avance de esta sociedad. Me congratulo el día de hoy, 1 de julio del 2019, hablar a nombre de mi coalición parlamentaria y decir que estamos muy contentos porque hoy celebramos un año de que el cambio de régimen tuvo lugar gracias a la voluntad popular. Que viva la patria, que viva el cambio de régimen, y este tipo de iniciativas son el germen del cambio de régimen. Muchas gracias. Gracias, senadora.
Tiene el uso de la palabra la senadora Silvana Beltrones, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Viene acompañada con una moción de clima porque es pelado. Está muy frío. Por favor, hay una moción de clima que me plantea la senadora Beltrones. Ya les habíamos dicho, también a petición de la senadora Guadalupe Murguía, que le bajen al frío, por favor. Gracias, presidente. Aprobado. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, acudo a esta tribuna a anunciar el voto a favor de mi grupo parlamentario de este dictamen que eleva a texto constitucional como parte del derecho a la salud los cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades en situación terminal, limitantes o amenazantes a la vida, así como la utilización de los medicamentos controlados. Este es un dictamen muy importante que representa un paso adelante para garantizar el respeto a la dignidad humana de muchas y muchos mexicanos. Porque estoy segura que muchos de nosotros hemos visto cómo un ser querido sufre los dolores de una enfermedad grave e incluso terminal. Y hemos atestiguado cómo estos merman su calidad de vida y ciertamente la de quienes lo rodean. Por eso son tan importantes los cuidados paliativos, que consisten en la atención que se proporciona a los adultos y a los niños con enfermedades graves, terminales o crónicas, que se enfocan en aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias, pero que no tienen el objetivo de curar la enfermedad en sí. Este cuidado provee alivio a los síntomas. Permiten evitar el sufrimiento, reducir el dolor y dar tranquilidad a los pacientes. Es importante recalcar, como ha afirmado la Asamblea Mundial de Salud, que los cuidados paliativos afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal. No intentan ni acelerar ni retrasar la muerte. Es decir, como lo decía el senador Mancera, no estamos hablando de eutanasia. Esto en lo que se traduce son en beneficios como que un mexicano de la tercera edad pueda vivir sus últimos días sin dolores graves, o que un niño con cáncer terminal viva con un sufrimiento mínimo. Muchas de las personas que necesitan cuidados paliativos presentan padecimientos crónicos. Su atención ofrece un sistema de apoyo para ellos y sus familias que los ayudan a adaptarse a la enfermedad y a proveer un entorno positivo, no solo en la parte física, sino también en la psicológica y espiritual. Sin embargo, y aún con la relevancia que tienen estos cuidados, la Organización Mundial de la Salud estima que de los 40 millones de personas en el mundo que requieren atención paliativa, solo el 14% la reciben. Esto es particularmente grave, ya que la gran mayoría de estos 40 millones son personas de bajo o mediano ingreso. En realidad, que desafortunadamente no es distinta a la realidad que vivimos en nuestro país. Por eso es tan importante esta reforma que le da carácter constitucional a esta medida, que va a permitir que millones de mexicanos reciban la atención adecuada para mitigar el dolor. Porque además permitirá atender la carga clínica que representa el creciente número de pacientes por enfermedades crónicas y degenerativas, así como el envejecimiento de la población, que va a demandar un sistema de salud que pueda ayudar a mantener una vida funcional y digna. Dos de los principales retos en materia de salud pública que tiene nuestro país. Pero además le da un enfoque integral, multidisciplinario y una perspectiva de inclusión a los cuidados paliativos. Y algo muy importante, mantiene el enfoque de derechos humanos y no discriminación que debe prevalecer siempre en los temas de salud. Por lo anterior, reconozco la labor del senador Mancera al promover esta iniciativa. Reitero el voto de mi grupo parlamentario a favor de esta reforma y celebro este paso importante para garantizar la dignidad y el derecho a la salud de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora Beltrones.
Ahí me dice cómo va el frío. Quiero darle la bienvenida a representantes de medios de comunicación de la Sierra Gorda del estado de Querétaro que nos acompañan el día de hoy en la sesión del Pleno. A invitación del senador Juan José Jiménez Yáñez. Bienvenidos. Ahora tiene el uso de la palabra la senadora Alejandra Reynoso, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con su venia, presidente. El derecho de todos los seres humanos es a tener una vida digna y con calidad. Debe de ser siempre una prioridad para este Congreso de la Unión. Y la vida, como uno de los principios fundamentales que rigen el actuar del Partido Acción Nacional, es uno de los principales pilares para las decisiones que como legisladoras y legisladores debemos tomar y hemos venido tomando en pro de todas y todos los mexicanos. El respeto por todos los seres humanos nos convoca en todo momento a legislar a favor de las propuestas que representen una oportunidad de garantizar que aquellos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad tengan las oportunidades de mejorar sus condiciones de vida a través de diferentes técnicas, respetando en todo derecho y en todo momento su derecho a vivir. Como partido, nos hemos pronunciado a favor de todas las propuestas que han representado un verdadero avance en materia de derechos para las y los mexicanos. Hemos procurado ser una oposición responsable y resaltar las cosas positivas, pero también hemos sido críticos de aquello que atenta contra la calidad y bienestar de los ciudadanos. El día de hoy, el dictamen que nos ocupa representa un verdadero avance en materia de derechos humanos y que evidentemente generará grandes e importantes beneficios para aquellas personas que lamentablemente enfrentan una enfermedad grave. Y como bien lo dijeron, no hay que confundirnos. Es indispensable que identifiquemos las grandes diferencias conceptuales entre los cuidados paliativos y la eutanasia. Y por ello es que no se debe de confundir, como ya lo dijeron, la eutanasia implica la intervención deliberada de una persona para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Así, el paciente expresa su consentimiento al médico como provocador de la muerte para efectuarse en sus manos y sin dolor. Muy por el contrario, los cuidados paliativos tienen como fin principal ayudar a los pacientes a sobrellevar el dolor de su enfermedad y encontrar métodos alternativos a su tratamiento para tener una vida digna, aún en condiciones de vulnerabilidad dada su condición médica. Por ello es que no deben de confundirse estos dos conceptos ni el sentido de este dictamen, ya que el PAN siempre ha defendido la vida desde la concepción hasta su muerte natural. Y es por ello por lo que hemos decidido acompañar esta propuesta, dado que representa un verdadero avance para los pacientes de enfermedades graves en nuestro país y no un atentado contra la vida. Y este dictamen, que tiene por objeto incorporar al artículo 4 constitucional el texto, la posibilidad de que los pacientes con enfermedades graves puedan recibir cuidados paliativos multidisciplinarios. Ya lo han dicho las definiciones que la Organización Mundial de la Salud tiene y los análisis que tiene también. ¿Y cómo lo define? Como la forma de mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias, encarando los problemas asociados con enfermedades que amenacen la vida a través de la prevención y mejoría del sufrimiento, por medio de la identificación temprana, evaluación impecable y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos, espirituales. Por otra parte, se han realizado diferentes acciones para regular los cuidados paliativos en nuestro Sistema Nacional de Salud. Por ejemplo, en el 2013 se modificó la Ley General de Salud para adicionar un título,
en el cual se determinaran las políticas para garantizar los cuidados paliativos a la población. En el 2014 se publicó la NOM 011 SSA 13, en la que establecen los criterios de atención. En el mismo año se publicó el acuerdo del Consejo de Salubridad General, en el que se declara la obligatoriedad de los esquemas de manejo integral de cuidados paliativos. Sin embargo, a raíz de la importancia que las y los ciudadanos tengan acceso plenamente garantizado a estos cuidados, se vuelve fundamental que sean regulados desde la Constitución. Tan solo en México, hace 7 años, se registraron más de 78,000 muertes por cáncer, por ejemplo, y en las cuales más del 80% sufrió un dolor de moderado a severo. Las alarmantes cifras de pacientes que padecen este tipo de enfermedades hacen que sea de vital importancia legislar a favor de que las personas que lo requieran puedan recibir este tipo de cuidados que buscan mejorar su calidad de vida. Tener una vida digna, aún enfrentando enfermedades como el cáncer, a través de distintos instrumentos que les permitan sobrellevar su enfermedad de una mejor manera y que también le permitirá a los familiares tener una vida más tranquila mientras se enfrentan estas graves situaciones, es el objetivo. Nuestra posición a favor de este dictamen es para brindarle a los mexicanos nuevas posibilidades de tener una vida plena. Nuestro actuar desde siempre en favor de las y los ciudadanos. Como decía Carlos Abascal, la defensa de la vida no es una postura emotiva o romántica, es la esencia misma de la existencia humana y de la organización política y democrática de todos los ciudadanos. Compañeras y compañeros, como senadores y senadoras de la República, cada iniciativa que aprobamos o rechazamos determina el futuro de nuestro país y en esta ocasión determina una vida más digna para las y los ciudadanos. Decía Thomas Jefferson que el arte de la vida es el arte de evitar el dolor. Y Manuel Gómez Morín afirmaba que desde la política se debe de mitigar el dolor evitable. Podemos ayudarles a evitar este dolor a estos pacientes. Quien no aprovecha su tiempo para ayudar a las personas, están desperdiciando su existencia. Quien no aprovecha su tiempo para ayudar a alguien más, sin duda alguna, se está perdiendo de una de las dichas más grandes. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Américo Villarreal Anaya, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, senador. Muy buenas tardes, estimados compañeros. Quiero informarles que este dictamen fue también turnado a la Comisión de Salud para opinión y poder tener el conocimiento de lo que esta comisión comentaba relacionado a los cuidados paliativos. En esta ocasión yo puedo decirles que nuestro grupo parlamentario estará a favor de los cuidados paliativos. La pregunta es, ¿quién puede estar en contra de los cuidados paliativos? Yo creo que nadie puede estar en contra en esta soberanía de los cuidados paliativos. Debemos, sin embargo, junto con lo que comentábamos en la comisión que preside el doctor Miguel Ángel Navarro, hacer algunas reflexiones no de fondo, sino de forma, en el sentido de que en la inclusión de al artículo 4 constitucional referente a este tema, pues también tendríamos que estar platicando y analizando no solo esta parte importante del quehacer en el ámbito de la salud, sino también lo relacionado a la promoción, a la prevención, a un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, así como la rehabilitación, para poder abarcar toda la gama de lo que significa en su momento el ámbito de la atención de la salud. En cuanto a los cuidados paliativos y que se ha hecho mención aquí,
son el control de los síntomas o molestias en los que se enfoca para el control del dolor, tratamiento de la depresión, manejo de la ansiedad, tratamiento del delirium, que es un estado de confusión agudo caracterizado por inatención, incongruencia del pensamiento, alteraciones de la conciencia y en pensamientos desorganizados. Esa circunstancia pues nos hace ver que los cuidados paliativos pues son mucho más amplios de lo que pueda ser la muerte digna, y que la muerte digna necesita un tratamiento y un momento de análisis posterior también por esta soberanía para su adecuada definición e intervención por los factores que en ella se pueden estar dando a pie en relación a la atención de la oportunidad de la salud. Estamos completamente de acuerdo, dado que esto es un derecho humano, y esa es la filosofía de la atención de este gobierno, de la Cuarta Transformación, donde está cambiando el hecho de que la salud sea una mera prestación laboral y que ahora sea realmente elevado a un rango constitucional de un derecho humano. Y esto, los cuidados paliativos multidisciplinarios son parte de esta oportunidad y bonomía, con las salvedades que hemos comentado referente a la forma y la inclusión de otras importantes partes de lo que hacer en la atención de la salud que debemos también de estar considerando para subirlos, y si así lo cree conveniente esta Cámara, los otros aspectos tan importantes de la atención de la salud y que se encuentran también referidos en la Ley de Salud en lo correspondiente a su artículo 33, ¿verdad?, en las fracciones que ella misma compone. Entonces, tengan la seguridad que en este modelo de atención a la salud en relación al respeto de los derechos humanos, la fracción parlamentaria de Morena votará a favor de esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Américo Villarreal. Han concluido los posicionamientos de los grupos parlamentarios. Está a discusión en lo general. Sí, sonido, por favor, en el escaño del senador Dante Delgado. Gracias, presidente. Únicamente para expresar que Movimiento Ciudadano saluda esta iniciativa y de manera especial reconocer al senador Miguel Ángel Mancera el esfuerzo que presentó. Desde luego también reconocemos al presidente de la Comisión de Salud y a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, senadores Navarro y López Rabadán. Movimiento Ciudadano, y si quiero nada más dejar constancia, iba más allá, se pronunciaba por muerte digna. Sin embargo, en el ánimo de construir el consenso que prácticamente nos llevará a una reforma constitucional unánime, queremos externar esta posición de reconocimiento al doctor Miguel Ángel Mancera. Enhorabuena, doctor, y desde luego felicito a las y los integrantes de ambas comisiones. Enhorabuena y muchas gracias. Pregunto si hay algún otro orador u oradora que quiera hacer uso de la palabra. Si no es así, pregunto si hay alguien que desee reservar artículos. Si no hay reservas, ábrase el sistema electrónico hasta por 3 minutos y háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado, para que recojamos la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
Tiene la declaración aquí de aprobación. ¿Qué del baile? Pues no teníamos cuánto. Y ahorita, vamos a regresar para aplicar la boya. ¿Vas a No, dijeron que no, acá. Se viene acá. No, se van a pero están por definir ahorita. No, pues habíamos quedado. Lo que define, yo lo que tengo que es aprobarla como está ya. Yo la voy a aprobar como está ya, que es lo que me pidieron, y ya la traemos acá. Y ya si hace esa reserva, ya lo vamos a hacer. No, ni siquiera tuvimos, pero ahorita vamos para allá. No se definió. Se quedó que se aprobaba ¿Falta algún senador o senadora para emitir su voto? Otra vez. ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Señor presidente, conforme al registro electrónico se emitieron 109 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, senadora secretaria. En virtud de que se alcanzan más de las 2/3 partes de la votación, y tratándose de un dictamen de reforma constitucional, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 4 del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar los cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades en situación terminal
limitantes o amenazantes a la vida, así como la utilización de los medicamentos controlados. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 35 constitucional. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 57 del reglamento, esta presidencia declara un receso de 1 hora. Reanudaremos la sesión a las 14 horas con 7 minutos.